Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En esta ocasión ya es nuestra última semana, que corresponde del 15 al 19 de junio. Y esta semana para fauna vamos a trabajar un poco de apuntes. Sin embargo, vamos a estar sobre todo enfocándonos más como un punto teórico, pero un apoyo hacia lo aprendido en todo el semestre. Entonces, para ello vamos a trabajar en los apuntes. Vamos a hacer un inventario fotográfico de aves marinas y mamíferos y vamos a responder un cuestionario de Google Formularios. Este es netamente con fines de repaso, es decir, va a venir de todo el semestre, de todo lo que estuvimos viendo para ver qué es lo que está mal, qué es lo que no aprendieron bien y con base en ello van a agregar una pregunta a la página oficial del grupo. Podríamos trabajar directamente en Facebook, lo vamos viendo en la semana. Está abierto la disposición de dónde vamos a agregar esta pregunta. Es para todas las materias. De hecho, todas las materias van a estar agregando una pregunta de qué es lo que no aprendieron. Entonces, este formulario no te preocupes si lo repruebes, si lo repruebas es que pues algo te faltó darle un poco de dedicación más a alguna temática y demás. Entonces, vamos a trabajar a nuestros últimos temas que corresponden a nuestras aves acuáticas y marinas. Para ello, entonces vamos a nuestras últimas unidades, que ya son nuestras aves acuáticas. Vamos a entender como las aves acuáticas, literal, aquellas aves que van a estar viviendo en una zona hidrológica, en un lago, en alguna laguna, en un charco. Bueno, en un charco no creo que llegan a prosperar toda la colonia, pero podría llegar a desarrollarse. Entonces vamos a tener algunos procesos que soportan, algunas aves soportan esas condiciones de salinidad alta, sin embargo, la mayoría van a ser de regiones dulceacuícolas. Tienen una serie de adaptaciones que le permiten vivir y soportar ecosistemas en diferentes condiciones de clima, ya sea en condiciones templadas, condiciones torrido tropical, condiciones más de húmedas y demás. También van a tener algunas condiciones adaptadas en las patas que le va a permitir desarrollarse en condiciones de alta salinidad, donde el cloruro de sodio es alto y nos dice que no siempre son las mismas adaptaciones para todas las especies. Obviamente hay algunas cuestiones migratorias, algunas cuestiones de desovar en algunas regiones, entonces las condiciones van a ser diferentes para cada ave. Van a tener algunas membranas en las patas que van a facilitar la natación. ¿Para qué? Pues para poder salvarse de sus depredadores y también para cazar alguna fuente de alimentación que les van a estar ayudando a su proceso biológico de desarrollo. Para ello pues, se van a alimentar de animales acuáticos y también en algunos unos animales terrestres, porque ciertamente algunos viven en la parte hidrológica, pero desovan en regiones pero desovan en sitios donde esas condiciones de agua pues no están altas, ¿no? Para permitir ese desarrollo de la nueva especie. Presentan las patas largas y delgadas que facilitan el movimiento del agua, es normal. Acá tenemos este punto, ¿no? Que es lo que mencionábamos, que algunos no siempre van a estar viviendo en esas condiciones acuáticas, sino que también pueden pasar un tiempo en las zonas terrestres. Vamos a clasificar los tipos de aves. Va a depender de qué es lo que quieres observar, ¿no? Si son las condiciones hídricas y terrestres, si son las condiciones de donde van a desovar y algunas otras características. Por ejemplo, podríamos clasificarlo en aves que pueden volar y aves que no pueden volar. Vamos a clasificarlo primero con base en el vuelo. Para ello, vamos a tener aves acuáticas voladoras y como su nombre lo dice, pues van a tener esa capacidad de poder dispersarse de un lugar a otro en menor tiempo. ¿Con base a qué? Debido a su sistema de locomoción que se lo permite. ¿Qué le va a ayudar? Acá nos permite dos cosas, ¿no? La primera, salvarse de su depredador. ¿Por qué? Porque pues, a través de ese vuelo pues, ya no va a ser tan fácil que lo llegue a capturar. La mayor parte del tiempo van a estar viviendo en el agua, en ríos, en lagos. Vamos a tener también aves acuáticas no voladoras. Estas van a carecer de la capacidad de volar, sin embargo, a través de sus patas van a tener un sistema de locomoción que le va a ayudar a dispersarse de una manera más veloz. ¿Para qué? Para que puedan salvarse de sus depredadores y también para llegar a cazar a sus presas. Van a tener otras adaptaciones, como la aptitud hacia la caza. ¿Para qué? Para que pueda obtener beneficios a partir de ello, como cuáles, como la conservación del calor corporal y el desarrollo de toda la colonia. Un ejemplo de ellos son los pingüinos. Aquí podríamos poner la imagen de la caricatura de los pingüinos de Madagascar.
para un poco de humor ahorita, ¿no? Vamos con el siguiente sistema de clasificación. Vamos a clasificarlo según su hábitat. Tenemos a las aves vadeadoras, que son de aguas superficiales, tanto saladas como dulces. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que pueden estar viviendo en zonas de bahía, en zonas costeras, en zonas donde tenemos límites de lo continental con lo costero, donde se desarrolla toda esa parte de salinidad. Un punto importante aquí es, por ejemplo, en el Mar Rojo, donde las condiciones hídricas son eh, están muy alteradas en esa parte de química del agua, ¿no? Que es difícil que llegue a vivir algunos animales ahí, pues algunas especies de aves sí pueden tener esa capacidad de vivir en condiciones donde la química del agua es netamente alta, enfocado hacia la parte de salinidad. Las aves zambullidoras van a conformar un grupo de especies que habitan en aguas mayormente profundas y obviamente van a tener la capacidad de desarrollar patas más altas y pueden tener la capacidad de que ese pico pueda sumergirse a profundidades altas para capturar sus fuentes alimenticias. Algunas especies pertenecen a los grupos de los patos y los pelícanos, ese es un clásico, seguramente todo el mundo lo conoce. Por aquí en pantalla dejo algún ejemplo. Y vamos con algunos nombres de aves acuáticas, ¿no? Tenemos aquí algunas fotos. Tenemos un pelícano blanco americano, es uno de los que todo el mundo ha escuchado hablar de los pelícanos. Tenemos una grulla común, que aquí lo podemos ver en pantalla. Tenemos un pingüino emperador. Bueno, aquí también está una película que tiene esta característica de los pingüinos, ¿no? Si lo pueden ver, pues estaría excelente. Son unos pingüinos que hacen surf, seguramente algunos ya lo han visto, ¿no? Ese es un ejemplo. Tenemos al flamenco común, ya lo habíamos visto en las imágenes anteriores, y también tenemos más especies que aquí no lo vemos en pantalla, pero tenemos al pato mandarín, el cisne negro, un clásico también, el cormorán grande y la garcilla. Son los más populares, los que más abundan en nuestro planeta. Acá podemos ver las especies que nos faltaban ver. Y bien, vamos a continuar con algunos otros ejemplos. Tenemos acá un pato colorado, es uno que puede desarrollarse más en las condiciones de agua dulce. Tenemos un coscoroba, también más en zonas de agua dulces. Vamos a nuestro siguiente tema, los mamíferos. Para el caso de los mamíferos, pues es esa condición de obtener su fuente alimenticio como nosotros los humanos. Nosotros somos partes de los mamíferos. ¿Qué quiere decir? Que que desarrollan una etapa de lactancia. ¿Qué quiere decir? Que obviamente cuando nacen las nuevas crías van a tomar su fuente de alimento de la leche de su mamá, ¿no? Es decir, desarrollan un periodo de lactancia entre todas las especies. También otra característica que tienen ellos es que la mayoría va a tener un pelaje en su cuerpo, como aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí tenemos esta especie, aquí tenemos todo el pelo de su cuerpo. Acá tenemos otra especie. El nombre de los mamíferos proviene de la presencia de glándulas mamarias, ya lo habíamos dicho, ¿no? Ese periodo de lactancia. Y es una característica única que no tiene ningún otro grupo. Es decir, nosotros también como humanos, ahí somos ese género, esa especie como tal, pues tenemos que desarrollar ese periodo en la parte de lactancia, ¿no? En la parte de cuando nacen nuestras nuevas crías. La existencia de glándulas mamarias, ya lo habíamos mencionado, acá tenemos un esquema de mamífero con un ratón, más o menos un poco obeso, ¿no? Tiene un poco más de grasa que un desarrollo alimenticio adecuado. Su sistema nervioso presenta un gran desarrollo, sobre todo en la parte frontal del encéfalo. Bueno, si tú no sabes qué es el encéfalo, es una tarea que tiene, ¿no? No, no es cierto. El encéfalo lo voy a dejar aquí en pantalla para que le des una leída rápidamente, ya te actualices con respecto al término científico, ¿no? Vamos a hablar de una conformación de la corteza cerebral que se ha traducido en un desarrollo con mayor inteligencia. Por ejemplo, tenemos a los delfines, que son más inteligentes más que la parte humana. Características, el corazón se ubica al lado izquierdo del cuerpo. Bueno, aquí para el caso de los humanos es un poco falsable este tinte, ¿no? Porque muchos nos dicen el corazón está al lado izquierdo, pero no, está más como la parte en medio de nuestro cuerpo. Para el caso de los humanos, para el caso de los animales sí presentan esa característica como tal.
presentan una articulación especial entre el hueso de la tibia y los huesos del tarso. Bueno, si tú no sabes cuáles son los tarsos, pues lo vas a encontrar de la parte de tu tobillo hacia abajo, ¿no? Todo ahí tenemos la tibia, el tarso, el metatarso, los tobillos y demás. Por último, la mandíbula está compuesta por un solo hueso del maxilar inferior o dentario. Bueno, es una característica que todos los humanos para su fuente alimenticia pues van a tener esta característica. Ya estamos hablando de mamíferos, no de aves. La mayoría de los miembros van a tener cuatro extremidades, es decir, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos dos pies y dos brazos, ¿no? Para la parte de los animales terrestres, pues van a tener cuatro patas. Sin embargo, hay unos que pueden llegar a tener únicamente dos extremidades, como son el caso de las ballenas, por aquí lo tenemos, lo podemos observar en pantalla. Todos los mamíferos, digamos, nacen directamente de la mamá, a excepción de un grupo de monotremas, que eso sí tienen esa característica ovípora, es decir, van a poner primero sus huevos y finalmente nace la nueva especie. Es la única excepción. Todos los demás van a ser viviparismos. Otra característica principal es el cuidado de las crías. Por ejemplo, los pingüinos, tienen esa función de cuidar las nuevas crías por cierto tiempo, ¿no? En lo que el padre va por nuevas fuentes alimenticias. Hay un proceso de cortejo y migración muy especial para el caso de los pingüinos, inclusive más apegado que nosotros los humanos, ¿no? Nosotros los humanos pues ya somos más abiertos, inclusive ya hay nuevos, ¿cómo decir la palabra biológica? Pues nuevos sistemas de cortejo, ¿no? Hablando desde tintes netamente biológicos, no tintes netamente social, que eso ya es otra temática en particular más psicológico, más antropológico. Y decíamos, como ellos, si no pueden alimentarse de la leche, tú por ejemplo has visto algunos mamíferos en tu casa, algunos perritos, y si ellos no tienen esa capacidad de desarrollar esa fase de lactancia en los primeros meses, pues difícilmente va a desarrollar su capacidad de adaptación al nuevo ambiente, ¿no? A este universo. ¿Por qué? Porque pues, no va a obtener los nutrientes esenciales, el calcio y demás. Decíamos, tienen cuatro extremidades. Aquí tenemos algún ejemplo. Vamos a los órdenes de los mamíferos. Tenemos 4.600 especies. Vamos a dividirlo en 21 órdenes y tres subclases. La primera clase, el prototerio, que van a agrupar los mamíferos ovíparos, y el metaterio y euterios, que van a tener esas características que paren las crías vivas, ¿no? Es decir, nacen directamente de la madre. La subclase euterio va a estar englobando 19 órdenes en los que se incluyen todos los mamíferos placentarios y vivíparos. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. La parte de la anatomía, pues van a tener una capa exterior de los mamíferos, que es la piel, es decir, aparte del pelaje, pues más en la parte profunda del cuerpo vamos a tener la piel como tal. Va a ser de una manera elástica y flexible, que se renueva continuamente. Sin embargo, pues obviamente ya cuando llegan a una etapa adulta, pues ya no va a ser tan fácil ese periodo regenerativo, ¿no? Suele estar, bueno, lo que decíamos anteriormente, suele estar recubierta por un pelaje más o menos espeso y cumple con diversas funciones. Proteger de los daños de tipo mecánico, evitar la invasión de gérmenes, por ejemplo, algunos tipos de infecciones que se pueden estar desarrollando a lo largo de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esta especie, los elotes se lastima un pie y queda abierto la herida, ¿no? Puede infectarse. Bien, ese pelaje también le va a ayudar a que difícilmente se desarrolle ese proceso de infección. En muchos mamíferos el color de la piel o del pelo se confunde con el entorno natural, más como su medio de camuflaje, obviamente, como lo vemos con los policías de la marina, ¿no? Que tienen esa función. También estos animales van a tener esa característica. Obviamente están más simpáticos, más bonitos que lo que veíamos anteriormente, ¿no? Los cocodrilos y las iguanas pues estaban feos. Aquí ya vemos animales más como atractivos, más vistosos, más paisajistas. Su piel funciona como un órgano sensorial y excretor, ya que van a tener glándulas especializadas, como las glándulas mamarias, bueno, enfocándonos más hacia la parte alimenticia, ¿no? No toda la piel va a tener esa función. Su estado de desarrollo es completo en todas las hembras adultas y se encuentran en un estadio rudimentario en la mayoría de los machos y de las hembras inmaduras. Vamos con la siguiente característica, que son las glándulas sudoríparas,
que tienen una importancia en la regulación de la temperatura del cuerpo, ¿no? Bueno, obviamente, al igual que nosotros los humanos, tú vas, por ejemplo, a Campeche, donde la temperatura es alta y la humedad relativa del ambiente es alta, vas a tener, tu cuerpo va a generar ese proceso de desprender parte de tu recurso hídrico del cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tu temperatura sea estable ahí entre 35 y 38 grados más o menos. ¿Por qué? Porque si no desarrolla eso, pues te vas a tener problemas en la salud. Lo mismo aplica para nuestros compañeros de los géneros. Aquí tenemos un ejemplo, un mapache, está bonito, van a tener esa característica, ¿no? Bueno, pues ahí de ejemplo pues nos ponemos a nosotros mismos. Tú te vas a una zona a las 2 de la tarde donde la temperatura es mayor a 30 y tantos, pues tu cuerpo va a desarrollar ese proceso, ¿no? Y por ejemplo, a veces estás en estrés, pues también desarrollas ese proceso. El ejemplo claro, pues somos nosotros mismos. Nosotros somos mamíferos y aparte de ello, pues terrestres, ¿no? Bueno, no creo que haya una persona que viva más en el mar, pero puede haber un loco, ¿no? Que también pueda desarrollar un mamífero acuático. Aquí tenemos otro punto, los olores. Algunos van a servir de base para el sistema de cortejo y otros para marcar territorio, para decir hasta aquí puedes llegar. ¿Por qué? Porque aquí es mi nueva colonia, ¿no? En cuanto a los sentidos de la visión, vamos con nuestra siguiente diapositiva. Bueno, todos los mamíferos tienen dos ojos, nosotros igual. Tenemos un pabellón auditivo, algunos muy desarrollados, algunos no tan desarrollados. Por ejemplo, aquí tenemos un conejo que tiene esa capacidad muy desarrollada de las orejas, ¿no? ¿Para qué? Para alertar cuando se siente atacado. ¿Por qué? Porque pues sus otros mecanismos de defensa no son tan aptos. ¿Qué otro mecanismo le podría ayudar? Pues la velocidad, sin embargo, pues no tiene garras ni maxilares muy grandes, ¿no? Que le pudiesen ayudar a ese sistema de defensa. Bueno, el sistema de reproducción van a ser por periodos de gestación. Bueno, todos los mamíferos tienen una reproducción sexual que se requiere de presencia de las células reproductoras sexuales. Decíamos, todos de manera biológica. Hay que aclarar aquí porque actualmente ya se hablan de otras cosas, ¿no? Todos para que generemos la nueva colonia vamos a estar necesitando ese proceso de gestación. Vamos con los mamíferos acuáticos. También vamos a tener especies que van a tener su nueva colonia en el mar, obviamente. Para ello, vamos a conocer diversos, por ejemplo, en sitios como los océanos, en sitios de agua dulces. Por ejemplo, tenemos nutrias. Bueno, ahí recordando al meme, ¿no? Que eres nutriólogo y no atiendes nutrias. Pero la nutria, pues es un ejemplo de mamífero acuático. También van a desarrollar su glándula mamaria, aquí lo podemos ver, ¿no? Tenemos los músculos, el tejido adiposo, seguramente lo viste en tu estudio de preparatoria, el pezón como tal y nuestras glándulas que van a estar generando ese alimento para que nuestra nueva especie pues no llegue a morir. Decíamos la parte de las dentaduras, tienen algunos ejemplos, dientes de odontocentos. Acá tenemos los esmaltes, si tú vas eh, al dentista, pues seguramente ya sabes, ¿no? Tenemos el esmalte, la corona, la raíz del hueso, la parte de membrana alveolar, que va a tener la función como de mantenerlo por un largo tiempo, es decir, que no sea afectado por las bacterias. Recordemos que en la parte de los dientes también tenemos bacterias por los residuos alimenticios. Vamos con algunos ejemplos. Aquí tenemos un castor americano, un manatí, un delfín de la Amazonia, que es más parecido a una especie terrestre que acuático. Acá una nutria más de Estados Unidos y de zonas terrestres. Y tenemos aquí algunos órdenes. Bueno, vamos a hablar de manera general. El orden de sirenías. Tenemos diferentes manatís, la cetacea, tipos de delfines. Vamos a tener varias familias. Tenemos al orden carnívora, nutrias, diferentes tipos de nutrias, tanto de manera acuática como algunos que pueden llegar a combinar esos dos ecosistemas, el acuático y el hidrológico. Tenemos el Posidae, que son más enfocados hacia las focas. Y bien, pues hasta ahí sería todo y también sería todo para nuestro semestre. Eh, pues un gusto compartir conocimiento con todos ustedes. Ya recordemos los apuntes, los inventarios y muy importante, el cuestionario, no te preocupes si te va mal, ¿no? Lo que importa es aportar tu pregunta y vamos a contestar entre todos esas preguntas. Y bien, pues hasta aquí sería lo del semestre. Hasta entonces.